Saludos. Hoy estaremos hablando de leyes del movimiento, parte 2. Algunas de las ideas más importantes son, por ejemplo, el hecho de que las fuerzas causan aceleración. Estaremos hablando de la segunda ley de Newton y exploraremos nuevamente el concepto de caída libre. El concepto de movimiento ha cambiado mucho a través de la historia. Ya tenemos, por ejemplo, Aristóteles, que nos decía que los objetos buscan su lugar natural y que cuando lo hacen, se mueven con velocidad constante. Además, que los objetos más pesados caen más rápido que los objetos más livianos. Ese era el movimiento natural. Y para cualquier otro tipo de movimiento, Aristóteles decía que se requiere una fuerza. Es más o menos lo que vemos en nuestro día a día. Así que estas ideas tuvieron mucha aceptación porque tenían sentido. Así que a nadie se le ocurrió cuestionarlas. Sin embargo, muchos años después, Galileo plantea esta idea de que los objetos en realidad tienden a seguir su movimiento, tienen una propiedad que ahora conocemos como inercia, pero que en ese tiempo era una idea revolucionaria. Entonces, además plantea que los objetos más pesados caen con la misma rapidez que los objetos más livianos, y que contrario a lo que se había planteado por muchos años, no se necesita una fuerza para mantener un movimiento. Y ya se imaginarán tal vez la cantidad de personas a la que estas ideas les parecieron absurdas. ¿Cómo es posible que una roca caiga con la misma rapidez que una pluma?, se preguntaban. ¿O a quién en su sano juicio se le puede ocurrir que un objeto se mueva sin que nadie lo empuje? No tiene sentido. Sin embargo, para Galileo tenían mucho sentido. Es más, llegó hasta el punto de afirmar que estas leyes que gobiernan el movimiento de los cuerpos en la Tierra son las mismas leyes que gobiernan el movimiento de los planetas y las estrellas. Y allí sí que se metió en problemas, porque recuerden que en ese tiempo se consideraba que los objetos celestiales están regidos por leyes que van más allá de los que aplican a los cuerpos en la Tierra, los objetos terrenales. Así que por afirmar lo contrario, Galileo fue acusado de hereje y para salvar su vida tuvo que públicamente renunciar a todas estas ideas tan revolucionarias en aquel entonces. Unos años más tarde, el mismo año en que fallece Galileo, para ser exacto, nace Isaac Newton. Y Newton recoge todas las ideas de Galileo y algunas más de Kepler y otros y arma una teoría más amplia, más completa. Fíjense que hasta se tuvo que inventar el cálculo diferencial que no existía en aquel entonces para poder construir esta teoría. Y al final, esta teoría demuestra que en realidad las leyes que aplican al movimiento en la Tierra son las mismas leyes que aplican a los planetas y a las estrellas, tal y como había propuesto Galileo. Así que sin más preámbulos, veamos las leyes de Newton. La primera ley la hemos conversado anteriormente acerca de cómo todo cuerpo se resiste a cambiar su estado de movimiento. Los objetos en reposo quieren mantenerse en reposo y los objetos en movimiento quieren mantenerse en movimiento. Y para cambiar ese estado necesitamos una fuerza que lo obligue a cambiar. La segunda ley de Newton la podemos entender en dos partes. Una que nos dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre el objeto. Y la segunda que nos dice que la aceleración es inversamente proporcional a la masa del objeto. Para los que les gustan más las fórmulas, A igual F sobre M. Veamos esto en algunos ejemplos. Supongamos que tengo un bloque, aquí un bloque, y le aplico una fuerza F. Ahora, si duplico la fuerza, una fuerza 2F, la aceleración también se duplica. Por otro lado, si la misma fuerza, F, actúa sobre el doble de masa, entonces la aceleración se reduce a la mitad. ¿Y qué pasaría si al doble de masa le aplico el doble de fuerza? Veamos, A igual fuerza sobre masa, así que una fuerza 2F sobre una masa 2M, cancelo 2 y 2 y me queda la misma aceleración. La misma aceleración. Eso es lo que me dice la segunda ley de Newton. Esta ley también se escribe comúnmente como F igual
m por a. Y escrita en esta forma, cobra un nuevo significado. Fíjense que en el lado izquierdo tenemos la fuerza, que es la que causa la aceleración. Entonces, tenemos una relación de causa, fuerza, causa, y la aceleración, el efecto. Ahora, tienen que tener cuidado. F igual m por a pueden tener el mismo valor. F tal vez será 10 newton, m por a les puede dar 10 newton. Pueden tener el mismo valor, pero no significa que sean lo mismo. Físicamente, una fuerza y el producto masa por aceleración no es lo mismo. Vean, causa, efecto. Bueno, y ahora pongamos estas leyes del movimiento en acción. Por ejemplo, skydiving. La gente que hace skydiving, cuando suben al avión y saltan, desde ese instante hasta justo antes de abrir el paracaídas, le llaman a eso caída libre. Pero en realidad nosotros sabemos que no es caída libre. Cuando caen, hay una fuerza de resistencia del aire y esta fuerza es la que les permite hacer maniobras y dar vueltas y agarrarse de las manos, etc. Y esta fuerza de resistencia aumenta desde cero, desde un valor cero, hasta llegar a igualar el peso de la persona. En ese momento en que las fuerzas se igualan, pues la fuerza neta será cero. Por lo tanto, según la segunda ley de Newton, la aceleración también es cero. Quiere decir que la velocidad se mantiene constante, alcanza lo que se llama una velocidad o rapidez terminal. Supongamos que una persona que tiene un peso de 500 newton, cuando cae en algún momento encuentra una resistencia de 300 newton. Entonces, ¿cuál será su aceleración? ¿Menos que g? ¿Más que g o cero? Entonces recuerden que cuando la fuerza neta es solamente el peso, la aceleración es g. Pero en este caso pueden ver que cuando combinamos el peso y la resistencia, la fuerza neta se hace más pequeña. Y si la fuerza neta es más pequeña, de acuerdo a la segunda ley de Newton, menor fuerza implica menor aceleración. Sabemos que cuando los objetos caen, siempre hay resistencia del aire. Es bien difícil deshacerse de la resistencia del aire. Pero imaginemos por un momento que esta fuerza de resistencia es despreciable, es muy pequeña, y que la única fuerza actuando sobre el objeto es su peso, la fuerza con que la gravedad lo jala. En ese caso, la aceleración es igual a g y decimos que está en caída libre. Y de los experimentos de Galileo sabemos que todos los objetos caen con la misma aceleración. En la Tierra, 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué significa 9.8 metros por segundo al cuadrado? Recuerden que la aceleración me indica el cambio de velocidad, ¿verdad? Así que si digamos un objeto en algún momento está cayendo con una rapidez de 20 metros por segundo, entonces un segundo más tarde su rapidez tendrá que ser 20 más 9.8 metros por segundo, es decir, 29.8 metros por segundo. Y cada segundo ganará 9.8 metros por segundo adicionales. Y recuerden que la fuerza que lo está jalando hacia abajo es el peso. Y dijimos, el peso es igual a m por g. Es proporcional a la masa. Así que los objetos más livianos tendrán menor peso que los objetos con más masa. Por ejemplo, si un objeto me pesa 20 newton, otro objeto con el doble de masa pesará el doble, es decir, 40 newton. Entonces recapitulemos. Lo que estamos diciendo, por un lado, es que los objetos más pesados van a ser atraídos con más fuerza hacia abajo. Sin embargo, en caída libre estamos diciendo que todos los objetos van a obtener la misma aceleración. ¿Cómo es esto posible? A ver, ¿cómo es que jalando con más fuerza obtengo la misma aceleración? Galileo con sus experimentos nos demostró que es cierto. Tómense unos segundos, piensen, analicen. ¿Cómo es posible? Newton nos da una explicación. Fíjense, de acuerdo a Newton, A igual F sobre M. Así que si aumentamos el de arriba y aumentamos el de abajo, es posible que tengamos la misma aceleración. De hecho, sabemos que el peso está definido como m por g. Así que
la fuerza m por g, dividimos entre m, cancelamos las m y tenemos que la aceleración es exactamente la misma, igual a g. Y como pueden ver entonces, la segunda ley de Newton, tan simple y tan fácil, nos permite explicar muchas de estas ideas que en su momento parecieron absurdas y nos permite hacer conexiones y predicciones que van más allá de lo que alguna vez la humanidad pudo imaginar.